Tenemos a Juliana González Ríos para charlar con nosotros. Juliana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Paula, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia desde acá de Berlín. Igualmente, bueno, obviamente a nivel informativo el tema más relevante, ¿no? Por estas horas, por estos días, tiene que ver con este conflicto bélico. ¿Cómo se está viviendo desde Europa todo esto, Juliana? Bueno, tenemos que ver que Europa ha cerrado filas detrás de Israel en esta situación. Lo vimos justamente en ese comunicado que expidiera el grupo del G7, del que hacen parte países como Alemania, por ejemplo, donde está presente la Unión Europea, la presidenta de la Unión Europea representando a todo el grupo, y fueron claros en pedir una desescalada, pero al mismo tiempo en respaldar el derecho a la legítima defensa de Israel y por el otro lado de condenar la acción desestabilizadora, como lo dijeron ellos, de Irán en este caso. Juliana, ¿no le cuestionan de alguna manera a Israel el haberse, cortado solo o haber atacado sorpresivamente sin previo aviso, por ejemplo? Porque este es un punto pues sí tomó por polémico, sorpresa, ¿no? Sí, tomó por sorpresa a los europeos, a diferencia de Estados Unidos, donde existe ese famoso índice de la PISA, cuántas pizzas pide el Pentágono para saber si va a haber un ataque o no. Pues en el caso europeo no existe tal medida. También eso indica la importancia y la relevancia que tienen los europeos, Paula, para Israel en este caso. Toma por sorpresa, pero también vimos unas declaraciones en una entrevista que hiciera el canciller alemán que generan bastante curiosidad, por no decirlo menos, y es que el canciller alemán Friedrich Merz dijo que en este caso Israel estaba haciendo el trabajo sucio. De esta manera estaba demostrando que apoyaba, digamos, esos ataques israelíes contra las instalaciones nucleares. Al mismo tiempo, hay que decirlo, estos países europeos piden, así como lo decía Emmanuel Macron y lo mostraban ustedes en la nota anterior, pide que vuelvan realmente al camino diplomático como única salida realmente a este conflicto que va escalando con el paso del tiempo. Sí, bueno, vos lo mencionabas, ¿no? En general Europa se ha alineado detrás de Israel, pero particularmente Merz, ¿no? Se mostró como con un apoyo más contundente. Sin lugar a dudas, tenemos que pensar que históricamente eso le pesa a Alemania, tener ese apoyo realmente irrestricto frente a Israel. De hecho, lo que estábamos viendo antes de estos ataques de Netanyahu contra Irán era realmente una Alemania que estaba empezando a mostrar fracturas en esa defensa irrestricta de Israel por lo que estaba sucediendo en Gaza, por lo que está sucediendo en Cisjordania. Habían empezado a hacer sus primeras críticas. Esas críticas, hay que decirlo, hoy en día quedan acalladas frente a los hechos que son la noticia de este momento, que ocupan todos los titulares y que ocupan toda la atención también de los políticos. Vemos cómo se vuelven a alinear y vemos cómo Alemania vuelve a tomar ese discurso de defensa del derecho a la autodeterminación, pero también a la defensa de la seguridad por parte de Israel. Sí, y también Merz directamente apuntó contra el régimen de los ayatolas, ¿no? Más allá de esta cuestión de no permitir que Irán siga enriqueciendo uranio para obtener las armas nucleares, también cuestiona al régimen y se plantea como una oportunidad para que se termine con ese régimen. Sin lugar a dudas, tenemos que recordar también que ese régimen iraní ha sido bastante sangriento. Tenemos las represiones contra las mujeres, pero también contra los opositores. De hecho, recientemente, antes de que Merz ejerciera la Cancillería, pues un alemán fue condenado, un irano-alemán fue condenado a la horca y no sirvió de nada, digamos, las súplicas que hiciera el gobierno alemán de entonces con Olaf Scholz, con Annalena Baerbock. Ahora digamos que la situación no es distinta y tenemos un gobierno del Partido Conservador, digamos, a la cabeza, eso sí, en coalición con el partido que estaba gobernando antes, con la socialdemocracia, donde tienen una línea, por supuesto, muchísima más dura frente a países como Irán.
Juliana, ¿cómo han reaccionado los mercados en Europa? Porque bueno, si bien el precio del petróleo sí se ha disparado, ¿no? En los últimos días ha aumentado, creo, en muy poco tiempo un 10% o por ahí, los mercados financieros no se han sentido tan convulsionados, ¿no? ¿Qué pasa concretamente allí en Europa? Bueno, hasta que no se bloquee, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, pues los mercados pueden seguir aguantando. ¿Y esto por qué se da, Paula y Verónica? Pues precisamente porque ese estrecho de Hormuz es por donde pasa más o menos el 20% del crudo mundial. Es un punto de tráfico bastante alto, está controlado por Irán. A principios de esta semana se oían las amenazas de que Irán podría cerrar ese paso. No ha sucedido hasta el momento y eso, en medio de tantas incertidumbres, hay que decirlo, le da un poco de certeza, un poco de certidumbre a esos mercados y por eso es que no vemos esas reacciones tan violentas o esa volatilidad tan alta en esos mercados. ¿Cuál es la percepción con respecto a hasta dónde puede escalar este conflicto que tienen allí en Europa y qué se opina de la participación o no de los Estados Unidos, ¿no? Que se involucre, bueno, finalmente en la guerra en concreto? Bueno, hay que ver qué sucede, es un tema que está en desarrollo, no estamos en los años anteriores, cuando hace 20 años Bush invadió Irak y le dio, digamos, le puso fin al régimen del dictador de Saddam Hussein. Son otros tiempos, pero también aquí vamos a ver cómo se van a mover precisamente esas voluntades de Europa. ¿Hasta qué punto van a estar los europeos en capacidad realmente de meterse a apoyar una guerra en un lugar tan complicado como es esa situación entre Israel e Irán, con el apoyo de los Estados Unidos? Ya vimos, por ejemplo, en la época de Irán, y por eso hago el paralelo, donde había una Alemania que se opuso a meterse a esa guerra, mientras que había una España que sí lo hizo. Ahora tenemos que ver cómo se van a mover esas aguas y es muy probable que los europeos quieran mantenerse en la retaguardia, como lo han hecho también, por ejemplo, con la guerra en Ucrania, donde si bien le han prestado un apoyo a Ucrania militar, no son parte del conflicto, por lo menos hasta ahora. Juliana, muy buenos días. Verónica te saluda. Quería consultarte respecto de lo que piensa la gente, porque ya sabemos lo que piensan los líderes, ¿no? Pero para mí es muy importante saber la opinión que se tiene o la impresión que vos tenés de lo que sucede en la sociedad alemana, teniendo en cuenta que en estas últimas semanas, sobre todo, hubo una represión muy fuerte a manifestantes que eran pro-Palestina en Alemania, teniendo en cuenta que esto también marca un termómetro social de lo que más o menos opina la sociedad alemana. Y ahora con esta guerra aquí, ¿qué es lo que escuchás vos de todo lo que ha sucedido en las mesas familiares, digamos? Bueno, Verónica, creo que hay que separar dos situaciones. Una es ese Israel frente a Gaza. En ese tema, por ejemplo, vemos no solamente, digamos, a nivel de los políticos, sino también a nivel de la ciudadanía, a nivel de la gente del común, cómo se refleja eso, por ejemplo, en las encuestas, donde empieza a haber un mayor cuestionamiento por eso que está sucediendo en Gaza, por la hambruna que están pasando, por el bloqueo que ya completa 3 meses y, por supuesto, las últimas imágenes que son bastante dolorosas de los militares israelíes atacando a la población civil de Gaza, a los gazatíes que tienen hambre, los bloqueos, el cierre de los hospitales, hace que también aquí la percepción sea muchísimo menos favorable para Israel. Veíamos justamente este fin de semana, no aquí en Berlín, pero sí en ciudades como La Haya o como Bruselas, por ejemplo, unas marchas multitudinarias de apoyo a lo que llamaban, por ejemplo, en La Haya, la línea roja. Es decir, hasta qué punto una guerra puede superar o no ciertos límites y ciertos, digamos, estándares morales. Y eso es lo que vemos aquí, lo vemos también dentro de la ciudadanía, un poco más abierta a hablar y a criticar, por ejemplo, al gobierno de Benjamín Netanyahu, haciendo la distinción que esto no es una actitud antisemita, sino que es una crítica, digamos, a la manera en la que un gobierno está llevando a cabo una operación militar en la Franja de Gaza. Frente al tema de Irán, pues todavía está todo muy incierto, genera sobre todo muchas incertidumbres de qué va a pasar realmente y hasta qué punto los países van a terminar involucrándose en este conflicto.
Muy bien, Juliana, muchísimas gracias. Como siempre, muy enriquecedor este contacto. Gracias por todo. Nos reencontramos la próxima semana. Así será, nos vemos la próxima semana. Bueno, voy a compartir ahora un consejito con vos, porque si querés vender tus alhajas brillantes y relojes a precio internacional, Joyería Ricciardi compra oro, 18 quilates, hasta 230.000 pesos el gramo. Y si es una alhaja, pueden hasta duplicar su precio. Están en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Ricciardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga tu alhaja por alhaja. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza.